Chicago. Descaradamente ambiciosa. Completamente intransigente. Es una máquina gigante que satisface apetitos y genera dinero. Chicago se fue desarrollando poco a poco y eso jamás se detuvo. Emergió de la nada a mediados del siglo XIX. Chicago le debe su éxito a su ubicación, justo en la costa del lago Michigan, la supercarretera original de Estados Unidos. Nadie considera a Chicago una ciudad marítima, pero sin el lago no existiría. Escondida en este enorme lago, se encuentra la historia secreta de una ciudad increíble. Hay hundimientos dramáticos. Está en condiciones estupendas, es verdaderamente hermoso. Y estructuras misteriosas. Al drenar el lago Michigan, ¿qué encontraremos? Acerca de los riesgos extraordinarios. Las maravillas de la ingeniería y el esfuerzo sobrehumano que forjaron a este ícono estadounidense. ...1860... Chicago está en su apogeo. Y todo es gracias a su ubicación en un lugar privilegiado del país, donde los grandes lagos se unen a las vías de agua que atraviesan el país hasta llegar al Golfo de México. El lago Michigan está rebosando de barcos, repletos de bienes y pasajeros. Eso incluye el siempre creciente número de viajeros comerciales que buscan transporte a través del lago. ¿Qué puede decirnos un naufragio en el fondo del lago sobre la expansión de Chicago? Aquí el éxito viene acompañado de riesgos. Un equipo de sondeo, guiado por la arqueóloga marítima Mallory Haas, se dirige hacia el lago para investigar. Su objetivo se encuentra a 25 kilómetros al norte de la ciudad. Es la última ubicación conocida de un barco de remos a vapor, la Lady Elgin. Conocida como la Reina de los Lagos, fue utilizada por los viajeros de negocios de Chicago. Tuvo la reputación de ser una de las naves más veloces del lago. Salió de Chicago la tarde del 7 de septiembre de 1860, con dirección hacia Milwaukee. Muchos de los pasajeros tuvieron un día pesado y estaban ansiosos de regresar a casa en Milwaukee, a sus negocios. Se supone que este sería un viaje como cualquiera. Pero casi a la mitad del trayecto, se hundió. Había 400 pasajeros a bordo. Es uno de los peores desastres marítimos en la historia de Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó? Mallory y su equipo están en busca de pistas. Espero que podamos encontrar algo físico, que podamos identificar restos de la estructura del barco y tal vez objetos personales.
Los primeros fragmentos de Lady Elgin fueron descubiertos por el buzo Harry Syke en 1989. El día de hoy, la expedición usará un sonar para escanear todo el sitio. Ajá. ¿Podemos verlo un poco más de cerca? Parece sedimento. Eso parece ser un ancla. Eso parece, pero no estamos seguros. Aún buscamos el objetivo. Es muy interesante. Este debería ser el naufragio. Pero para estar seguros, tendrán que sumergirse. Las aguas del lago Michigan son notoriamente frías, ideales para preservar naufragios. Mallory debe usar un traje especial para soportar las condiciones. A medida que desciende, descubre un camino serpenteante de lo que pareciera ser una cuerda o una cadena. ¡Es realmente extraordinario! El camino la conduce a una escena dramática. Son los restos de Lady Elgin. Al mismo tiempo es hermoso y muy escalofriante. A unos cuantos metros de ahí está el ancla de Lady Elgin. Se encuentra en el lecho del lago. Y ahora, al drenar toda el agua del lago Michigan, podemos ver cada pequeño detalle. Son 1.3 cuatrillones de galones de agua en el lago. Es clara como el cristal, completamente helada, y está desapareciendo. Por primera vez en 160 años, la reina de los lagos emerge hacia la luz. La cadena del ancla está firmemente atorada alrededor de una roca. Descansando en la arena se encuentra una estructura de madera increíblemente bien conservada. Una minuciosa inspección nos dice que esta es solo la parte de la proa. Entonces, ¿dónde está el resto de la nave? El equipo se dispone a encontrar más. La búsqueda continúa. Me encantaría saber dónde habrán quedado los restos de este naufragio. De acuerdo. Nuevas coordenadas. El experto en escaneo Reagan Lipinski amplía la búsqueda. Piensa buscar mucho más lejos del naufragio principal. Detecta algo nuevo, a casi 2 kilómetros de distancia. Es cierto que hay escombros, pero parecen ocasionados por el hombre. Parece como si fueran piezas de un rompecabezas. El drenado fondo del lago está repleto de numerosos fragmentos de madera y metal de todas las secciones del barco. Son reveladoras visiones de la vida cotidiana a bordo. Hay una carretilla usada para subir cargamento, un lavabo y uno de los icónicos candelabros del salón de Lady Elgin. Cuando veo todas estas piezas, me da la impresión de que el barco se caía a pedazos a medida que navegaba por el agua. Un análisis del naufragio revela que Lady Elgin sufrió un daño enorme. Pero la proa está a 2 kilómetros atrás. Se detuvo de inmediato cuando el ancla se enredó en esta roca. Lo que hace falta encontrar
es alguna prueba de qué fue lo que provocó su hundimiento. Y entonces, a medida que siguen el rastro de escombros, emerge un nuevo e inesperado descubrimiento. ¡Ah, excelente! Hallamos algo. ¡Qué bueno! Esta es una estructura hecha por el hombre. Sí. Si la vemos más de cerca... Mira, parece que es cilíndrica. Eso parece. Lo que encuentran se ve perfectamente en el fondo del lago. Son las distintivas calderas de 7 metros de Lady Elgin. Lo más importante, se encuentran casi intactas. Solo tienen daños menores. Aunque muchos barcos de vapor de esta era son destruidos por explosiones de calderas, queda claro que este no fue el caso de Lady Elgin. Aún en busca de respuestas, el equipo acude a los archivos históricos. La historiadora Valerie Van Heest revisa los diarios de septiembre de 1860 y encuentra información importante. Sabemos por testimonios de supervivientes que las olas fueron enormes durante todo el viaje. El tiempo en estos grandes lagos puede cambiar en un instante. Estas aguas son muy peligrosas. Las declaraciones de los testigos revelaron que el mal clima no era el único problema. A las 2:20 de la mañana, el capitán de Lady Elgin divisa la luz de otra embarcación y se dirige justo a ellos. Ambos barcos estaban a punto de chocar. Al combinar la información del escaneo del lago Michigan con la investigación histórica, el equipo de arqueólogos ahora puede recrear el último viaje de Lady Elgin. Son las 11 de la noche, el 7 de septiembre de 1860. El cambiante clima del lago Michigan está avanzando de malo a terrible. El experimentado capitán de Lady Elgin, Jack Wilson, considera demorar su partida. Pero de acuerdo con los reportes de los periódicos, los pasajeros lo presionaron demasiado. Tenían algunos negocios pendientes y reuniones al día siguiente. Animaron al capitán para que acelerara un poco más. Y en contra de su propio juicio, se aventuró a las aguas del lago y se topó con una tormenta de enormes proporciones. Avanzó 25 kilómetros en el lago y la visibilidad empeoró con cada minuto. De pronto la tripulación divisó otro barco que se dirigía hacia ellos. Una goleta de nombre Augusta que transportaba leña. Los reportes de los testigos indicaron que ambos capitanes trataron de hacer maniobras, pero fue demasiado tarde. La pluma de foque de Augusta perfora el casco de Lady Elgin como si fuera una bayoneta. La gente comenzó a gritar en cuanto se dieron cuenta de que Lady Elgin estaba hundiéndose. En esa época, mucha gente no sabía nadar, y ahogarse era un peligro inminente para muchas de estas personas. Ambas naves lograron separarse, pero Lady Elgin fue destrozada. La gente y sus pertenencias cayeron al lago, mientras la nave se inundaba. Es entonces cuando las calderas del barco caen por el fondo del casco. Es una herida fatal. Cae a pedazos. Pero la proa permanece a flote. Flota hacia el sur por 2 kilómetros
hasta que la cadena desprendida se atora con una roca. Es aquí donde la reina de los lagos finalmente desciende hasta el fondo. La verdadera tragedia aquí es que muchas personas sobrevivieron esa noche, pero llegaron a la costa, donde se encontraron con enormes olas que les arrebataron la vida. Fueron 300 las víctimas. Es una de las peores tragedias de los Grandes Lagos. En el recuento de los daños, se culpa a los capitanes de ambos barcos. Pero la culpa también recae en toda la gente de negocios que presionó al capitán para navegar en la tormenta. Tenían prisa y se arriesgaron cuando no debieron hacerlo. En Chicago, nada puede detener el camino del progreso y de las ganancias. ¿Qué puede revelarnos una extraña estructura submarina en el lago sobre un ingenioso plan para superar una letal amenaza contra la prosperidad de la ciudad? El escritor Ben Sells investiga un edificio muy inusual que está a 5,5 kilómetros de la línea costera de Chicago. Solo viéndolo es difícil saber qué es. Pareciera que alguien podría vivir ahí, pero no hay nadie. Tiene un faro y una alarma, pero lo único que hay ahí son aves. Es un enorme enigma. Está aislado en medio del lago y aún así es hermoso. Me pregunto, ¿cuál es su propósito? Evidentemente es mucho más que solo un faro. No tiene las almenas que suelen verse en los fuertes militares. ¿Qué es esa extraña estructura parecida a una catedral? Al drenar las aguas del lago Michigan, ¿podremos revelar el verdadero propósito de esta misteriosa construcción? A medida que el agua del lago desaparece, una enorme columna es expuesta. Alcanza casi los 12 metros de profundidad. Tiene una cubierta de acero, rellena con 24,000 toneladas de concreto, que la mantienen fija en el fondo del lago. Por dentro tiene una enorme tubería que se pierde bajo tierra. La técnica de construcción es un indicio de que fue edificada en el siglo XIX. Esta es una época de gran crecimiento para Chicago, pero también es peligrosa. En 1850, cientos de inmigrantes llegan a la ciudad mes con mes. En 1860, ya hay más de 100,000 personas viviendo aquí. Hay más alemanes en Chicago que en Hamburgo. Hay más judíos que en Jerusalén. Más irlandeses que en Dublín. Y usan este mismo lago, sin preocuparse mucho por las consecuencias. Chicago vivía en el fango. Era terrible. No había control alguno sobre la contaminación de las fábricas. Pero lo más contaminado era el agua. Chicago descargaba su drenaje y su desperdicio industrial directamente en el río. De ahí fluía directamente hasta el lago Michigan, la única fuente de agua potable de la ciudad. Todo a propósito para el desastre. Una epidemia de cólera en 1854 mata a 1 de cada 50 personas que viven en la ciudad. Alguien que estaba sano en el desayuno podría estar muerto para la cena. Era una situación terrible. Chicago se volvió, en 1850, casi inhabitable.
Para aprender más de cómo los padres de la joven ciudad solucionaron el problema, Ben Sells consulta mapas históricos de la costa del lago en los archivos de la ciudad. Lo que podemos ver son una serie de túneles, son casi como arterias que viajan desde el lago hasta la costa. Y me pregunto, ¿dónde se conectaban? ¿Para qué servían? Al quitar la tierra del fondo drenado del lago, podemos ver esta serie de túneles. Una exploración de la estructura más antigua nos muestra un pozo horizontal de ladrillo, casi tan ancho como para caminar dentro. Atraviesa todo el camino hasta la costa, pero no se detiene ahí. El túnel se extiende de frente hasta el corazón de la ciudad. Finalmente se detiene en la arteria principal del centro de Chicago, la avenida Michigan. Y ahí se conecta directamente con este enorme edificio de piedra. Entonces, ¿para qué fue hecho? El escritor Ben Sells investiga un túnel extraordinario debajo del lago Michigan. Los registros de la ciudad muestran que fue diseñado por uno de los héroes olvidados de Chicago, el extraordinario ingeniero Ellis Chesbrough. Los planos del sistema de Chesbrough aclaran por completo su propósito: llevar agua limpia hasta la ciudad. Hay varias maravillas de la ingeniería interconectadas en el ingenioso sistema de Chesbrough. El elegante edificio del centro es una estación de bombeo enorme que absorbe el agua a través del túnel de 3 kilómetros de largo. ¿Y la construcción circular del lago? Resultó ser una enorme estructura reforzada que aloja y protege una enorme tubería de absorción. El plan de Chesbrough era traer agua limpia y fresca desde el centro del lago, lo suficientemente lejos de la contaminación costera de Chicago. Algo como esto jamás había sido construido en Estados Unidos. Una vez completada, esta impresionante estructura tiene la capacidad de bombear hasta 10 millones de galones de agua fresca diarios hasta la ciudad. Sin la visión de Ellis Chesbrough, sin su valentía, es difícil imaginar este crecimiento o que siquiera tuviéramos el Chicago de hoy. Chesbrough resuelve la crisis de agua limpia en la ciudad, pero ese no es su único logro. Chicago se ahoga en suciedad y enfermedad. Necesita desesperadamente un sistema de drenaje. Pero hay un problema. La ciudad está a menos de 1 metro sobre el nivel del mar. No hay un plano suficientemente inclinado para poder drenar todo el desecho. La radical solución de Chesbrough es crear ese plano al construir los drenajes sobre la tierra. Y después, para que funcione, Chesbrough dilucida un plan impresionante. Quiere levantar la ciudad completa, cada calle y cada edificio. Estamos hablando de hidrantes, semáforos, hoteles, casas, todo. Excavarían debajo de la ciudad e instalarían plataformas. Después usarían gatos hidráulicos manejados por 600 personas. Y cada una giraría las tuercas para que subiera 1/8 de pulgada, hasta que se elevara 3 metros. Elevan en un solo intento una gran parte de una manzana que mide casi 100 metros y pesa 35,000 toneladas. Se necesitaron 600 hombres y 6,000 gatos de tornillo
para poder lograrlo. Levantar a la ciudad del fango para instalar un sistema de drenaje moderno y proveer de agua fresca convierte a Chicago en una metrópolis moderna y en una maravilla de la época. Para comienzos del siglo XX, ya es la quinta ciudad más grande de todo el mundo. Es hogar de 2 millones de personas. Pero en una ciudad con un crecimiento tan vertiginoso, no todos pueden mantener el paso. ¿Qué es lo que este naufragio de un viejo barco de velas nos cuenta sobre la lucha para mantenerse a la par de los cambios a principios del siglo XX? La arqueóloga marina Tamara Thompson se dirige a investigar el naufragio del Rouse Simmons. Es una goleta que pasó 44 años transportando granos y leña a través de todo el lago. Pero en noviembre de 1912 se hundió junto con toda su tripulación. La ubicación del naufragio es bien conocida por los buzos del lugar, así que Tamara y su equipo van directamente al lugar. Bucean a una profundidad de 51 metros para encontrarse con una visión avasalladora. Bajé y la vi. Es hermosa. Está completamente intacta. Es como algo que Walt Disney hubiera puesto a propósito en una película de naufragios. Las tablas del barco están cubiertas por muchas especies de mejillones. Miles de millones de estas criaturas filtran el agua. Son responsables de la extraordinaria claridad del lago, incluso a estas enormes profundidades. Pero al cubrir cada pequeño fragmento del naufragio, los mejillones también ocultan muchos de los detalles del barco. Usando la información del análisis del sonar, ahora es posible drenar el lago, despejar a los mejillones y revelar los secretos del Rouse Simmons. Al retirar el agua, aparece el casco del barco. Está casi completamente intacto. Esparcido a lo largo de la base del barco, hay algo extraño. Cientos y cientos de tablas. Un análisis minucioso nos muestra que son los remanentes de pequeños abetos. La naturaleza de los restos encontrados en el barco, en combinación con la fecha de noviembre, puede significar solo una cosa. El Rouse Simmons debió haber transportado árboles de Navidad. En su búsqueda por los archivos, Tamara descubre algo. Cada noviembre, cuando barcos similares están anclados por el invierno, el Rouse Simmons permanece en el lago. Su capitán, Hermann Schünemann, hace su último viaje del año, transportando abetos desde el extremo norte del lago Michigan hasta la ciudad, justo a tiempo para la Navidad. Había veces en que el Rouse Simmons llegaba cubierto de hielo. Parecía literalmente un iceberg. Pero en la punta del mástil más alto había un árbol de Navidad atado. Esa era una señal para la gente de la ciudad de que cumpliría su cometido dando inicio a las festividades. Schünemann incluso se gana el apodo de Capitán Santa, gracias a su generosidad de regalar árboles a las familias más pobres. Pero en noviembre de 1912, las cosas salieron mal.
La búsqueda de Tamara en los archivos revela un documento muy significativo. Uno de los descubrimientos más relevantes fue que Hermann Schünemann estaba por declararse en bancarrota. Así que era muy importante que en 1912 tuviera buenos ingresos. ¿Podrá esto explicar el destino del Rouse Simmons? La evidencia del naufragio drenado del Rouse Simmons revela que muchas de las tablas se desprendieron o desaparecieron. Las vigas restantes del barco tienen canales en forma de V, talladas horizontalmente. Es un detalle vital. Al estudiar las imágenes de la expedición, Tamara concluye que deben ser canales de sal. Es una técnica del siglo XIX, cuyo propósito es proteger la madera del barco. Al poner los canales de sal, pensaron que se preservaría la madera, logrando que el barco durara más. Pero la realidad es que desgastaba las púas de hierro que se usaban para unificar la cubierta. Con el tiempo, la sal corroe las púas de hierro por completo, lo que hacía que las tablas se aflojaran. Eso explicaría por qué al barco le faltan tantas. Puede ser que las haya perdido antes de zarpar en su viaje final. Al estar casi en bancarrota, el capitán Schünemann parece estar escatimando en mantenimiento. Pero aunque las tablas faltantes pudieran debilitar el barco, ¿sería eso suficiente para provocar su hundimiento? Al explorar el piso debajo de la cubierta, el equipo descubre una cosa más. Un carrete con una pesada cadena de ancla en la proa del barco. Y justo en la parte de abajo, hay una enorme marca de impacto contra la arena. Esto es evidencia contundente de que esta nave golpeó de frente el fondo del lago. Y ahora, al combinar todos estos detalles, Tamara puede deducir lo que le sucedió al Rouse Simmons en su último y fatídico viaje. Comienza el viaje en Thomson, Michigan. La cubierta y la bodega están rebosantes con 10,000 árboles, más que en cualquiera de sus viajes. Los testigos hablan sobre el exceso de carga y dicen que parece un bosque flotante. A la tarde siguiente, a 193 kilómetros al sur, el clima comienza a empeorar y el barco con sobrecarga se encuentra en problemas. A medida que la tormenta aumenta, una enorme ola golpea la proa. Al faltarle algunas tablas, comienza a inundarse. Y su pesada ancla y su cadena solo empeoran las cosas. Su peso empuja la punta hacia abajo. Y el resto del barco la sigue. Es la explicación más lógica del trágico hundimiento del barco hasta el fondo del lago. Gracias a los reportes de los salvavidas, sabemos que vieron a la nave viniendo desde el sur del lago poco antes de las 3 y que en el mástil principal ondeaba boca abajo una bandera de Estados Unidos, lo que es una señal de auxilio. Un bote salvavidas se apresura a ayudar, pero es demasiado tarde. No encontraron señales del Rouse Simmons y tampoco encontraron señales de alguna colisión. No es sino hasta que los árboles de Navidad comienzan a aparecer en las costas del lago que las familias de la tripulación comienzan a temer lo peor.
La arriesgada decisión por la necesidad del capitán Schünemann de navegar tan avanzada la temporada, usando un barco con mal mantenimiento y cargado, termina en tragedia. No hubo sobrevivientes. Y esto no fue un incidente aislado. Las repentinas tormentas que azotan el lago hunden más de 200 barcos y más de 1.300 vidas en la década después del desastre de los árboles de Navidad. Schünemann no sería el único hombre dispuesto a arriesgarse por algo de ganancia. A Chicago le entusiasman los riesgos. Al parecer a la gente de la ciudad no le preocupa el fracaso. Se arriesgan, fracasan y después vuelven a intentarlo. Jamás ha sido más evidente esta combinación de riesgo y emprendimiento que en la época de guerra. Diciembre de 1941. Los Estados Unidos son dramáticamente arrastrados a la Segunda Guerra Mundial. Para Chicago, el titán industrial del país, esto representa una enorme oportunidad. Las guerras siempre han beneficiado a Chicago. Chicago fabrica de todo, desde cepillos de dientes hasta segadoras. Casi cualquier cosa que puede necesitar el ejército se fabrica en Chicago. ¿Qué es lo que drenar un misterioso hundimiento en el lago puede revelar acerca de cómo Chicago le ayuda a Estados Unidos a prepararse para un estilo de guerra completamente nuevo? Los arqueólogos de la Marina de Estados Unidos, en conjunto con la Administración Nacional Atmosférica y Oceánica, sondean un sitio del lago Michigan. Están en búsqueda de los secretos de Chicago durante tiempos de la guerra. El equipo usa la última tecnología de escaneo para revisar el fondo del lago. Después de varios días de incansable trabajo, logran ubicar un objeto de interés y envían a un equipo de buzos para inspeccionarlo de cerca. Tenemos a 2 buzos abajo revisando un posible naufragio. Aún no estamos seguros de que sea, solo que fue hecho por el hombre. Es realmente emocionante. Aproximadamente a 30 metros, los buzos descubren un avión y no un barco. Este avión tiene 2 asientos, al menos. El fuselaje desapareció por completo, pero las alas siguen enteras. Es un descubrimiento intrigante, pero no está claro qué tipo de avión es este o qué está haciendo aquí. Tendremos una mejor vista al quitar el agua y drenar el lago Michigan. La silueta de un avión con alas cuadrangulares se vuelve visible en el fondo del lago. Usando imágenes digitales para quitar el fango bajo las alas, nos revela una sorpresa. El tren de aterrizaje había sido desplegado. Parecía que este avión intentaba aterrizar en medio del lago. ¿Pero por qué haría algo así? Los buzos han descubierto los restos de un avión que aparentemente intentaba aterrizar en medio del lago Michigan. Unas extraordinarias imágenes de la Segunda Guerra Mundial podrían ayudar a resolver este misterio. Podemos ver aviones militares entrando para aterrizar en portaaviones en las aguas del lago Michigan. Pero ¿por qué entrenar aquí, tan lejos del océano?
En las secuelas de Pearl Harbor, Estados Unidos se da cuenta de que la guerra en el Pacífico solo podrá ganarse desde el aire. Los portaaviones serán la pieza decisiva. Y nace una urgencia de pilotos especializados. Podrías entrenar soldados en campos militares a través del país, pero jamás podrías entrenarlos en algo para una guerra en el Pacífico, y eso es despegar y aterrizar en un portaaviones. A salvo de ataques enemigos y teniendo un lago enorme, Chicago es el lugar perfecto para practicar aterrizajes en portaaviones. Pero en 1942, Estados Unidos solo tiene 7 portaaviones en servicio y todos son requeridos en combate. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Una investigación histórica en los archivos de la Marina de Estados Unidos nos muestra una ingeniosa solución creada por ingenieros de Chicago. Lo que hay que hacer es poner 2 barcos de vapor dentro del lago, modificarlos, montar una pista de aterrizaje y se convierte en un portaaviones lejos del conflicto real. La Marina le da a los embarcaderos 120 días para prepararse. Y con el gran entusiasmo de Chicago, el primer barco está completo en solo 59. Estos portaaviones de vapor se rebautizan como el USS Wolverine y el USS Sable. Entonces, ¿qué son los aviones que entrenaban aquí? ¿Y por qué este se estrelló en el lago? Un minucioso análisis de los detalles de este avión permite que el equipo encuentre algo distintivo. La cabina del piloto está posicionada inconfundiblemente cerca de la nariz del avión. La última pista es el diseño aerodinámico de la torreta. No hay duda de que este es un Roman Avenger. Este es un Avenger de la Segunda Guerra Mundial de la Marina de Estados Unidos. Este tipo de aviones se utilizaba en gran número durante la Guerra del Pacífico. Estos aviones en particular estaban diseñados para caer en picada, lanzando un torpedo y golpeando el costado de algún barco. Con un largo alcance y una gran capacidad de carga de bombas, el Avenger juega un papel crucial en la destrucción de la Marina de Japón. Pero aterrizar un Avenger no es algo sencillo. Algunos pilotos dicen que es como aterrizar un camión. No cualquier piloto puede despegar y aterrizar en la pequeña superficie de un barco en medio del océano. Hacen falta coordinación y muchos cálculos mentales para aterrizar en un timbre postal. En un día normal había 100 pilotos practicando. Era algo constante. En cuanto salía el sol, los pilotos empezaban a despegar y a aterrizar. Hay muchos desafíos para un piloto novato, como considerar la fuerza de los vientos y la velocidad del portaaviones. Algo vital para un aterrizaje exitoso era la habilidad de un piloto para desplegar el gancho en la cola, para atrapar el cable en la cubierta y ayudar a frenar al avión. Enganchar el cable es muy importante. Si no lo logras, el avión no se detendrá. Y hacerlo es pasar de 128 kilómetros por hora a un alto total. No todos los intentos por aterrizar son exitosos. Reuniendo la evidencia de la guerra y la información del naufragio drenado, probamos que esta debe ser una de las víctimas del programa de entrenamiento de la Segunda Guerra Mundial. Un escaneo mayor del lago por parte del equipo de búsqueda naval
nos muestra que el Avenger caído no estaba solo. Como podemos ver, está muy bien conservado. Es cierto. Sí, está prácticamente intacto. Archivos de la Segunda Guerra Mundial muestran que entre 1942 y 1945 se pierden 8 pilotos en entrenamiento en el lago Michigan. Y más de 120 aeronaves desaparecen bajo las aguas. Aviones caza, bombarderos y 36 Avengers. La identidad y destino del avión estrellado ahora son claros. Pero la identidad del piloto que se estrelló en el lago sigue siendo un misterio. Es un poderoso recordatorio de un importante episodio en la historia de la Guerra de Estados Unidos en el Pacífico. Y testimonio del valor e inventiva de los hombres que sirvieron y entrenaron en el lago de Chicago. Actualmente, el lago Michigan es más transitado que nunca. Ahora en su mayoría son barcos recreativos, adquiridos con la riqueza que Chicago ha producido. El tren, carreteras y el transporte aéreo han reemplazado casi por completo el transporte acuático de la era dorada de la ciudad. Pero la historia de esa gran época aún yace, bien preservada, en las gélidas aguas del lago.